pedirle al Señor, primero que nada, que nos ayude a poder introducirnos, hermanos, en este tema que la verdad es tan inmenso y no es tan fácil, hermanos, solamente disponer toda la materia que está en la Escritura y solamente dar definiciones cortas, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder conocer aquellas bases que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida en correspondiente a la creación. Padre, te damos gracias, Señor, por concedernos la oportunidad de saber que en tu palabra tenemos toda fuente de sabiduría, toda fuente de dirección, Señor. Y ahora, Señor, también requerimos de tu consejo y de tu sabiduría para mirar, Señor, con asombro cómo la respuesta que el mundo busca acerca de la creación está en verdad en tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos. A ti la gloria. Amén y amén. Para empezar, hermanos, quisiera que me acompañaras a leer Primera de Pedro 3:15 y poder introducirnos, gracias hermanos, en esta porción acerca de lo que es la confesión, hermanos, acerca de la creación y poder conocer por qué es que nosotros tenemos la confesión como un medio que nos instruye para conocer las verdades que están en la Escritura y sobre todo, hermanos, mirar cuál es el propósito de conocer acerca de lo importante que es la creación o de los fundamentos básicos acerca de la creación para nuestra vida, hermanos. Porque la doctrina no solamente es conocimiento, sino es vida aplicada. Entonces, toda verdad, hermanos, que nosotros encontramos en la Escritura y que podemos encontrar la doctrina y la enseñanza de nuestro Señor, es la porción que Dios nos permite tener para tener una aplicación en la vida. Y no va a ser la excepción acerca del conocimiento de la creación. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde dice: así que todos los que somos perfectos, estoy leyendo Filipenses, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una de las necesidades básicas, hermanos, que nosotros tenemos al recibir la salvación en el Señor, no solamente es participar de la vida que el Señor nos ha otorgado, sino ahora, hermanos, tener una preparación estable acerca de lo que la palabra nos menciona. ¿Para qué? Para la vida diaria, hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que corresponde a la vida y a la piedad, según la palabra, nos dice que está aquí. Aquí tenemos todo fundamento. Y Pedro, hermanos, nos está instando, nos está llevando a no solamente prepararnos, hermanos, en una base que es la manera doctrinal, sino en relación a todo aquel que demande razón de la esperanza. Lo interesante es esto, hermanos, que la Biblia nos llama a tener una preparación para defendernos, aquel que demande razón. Y la razón, hermanos, nosotros sabemos y conocemos de primera instancia, hermanos, que probablemente las personas tienen la percepción de lo que es la razón en base a lo que de manera lógica la mente capta, de lo que aquello que el hombre es capaz de percibir por haber encontrado que es lógico, que puede cumplirse, que puede aplicarse. La Escritura nos dice, hermanos, que la Biblia no está peleada con la razón. Muchos mencionan o pueden pensar, hermanos, que el hecho de que tú te hagas cristiano o que tú empieces a creer en el Señor, eso significa que tú apliques que tú hagas un harakiri mental, por así referirlo, y entonces no haya algo que haya en base a la razón. Pero la propia palabra nos deja ver, hermanos, que sí hay una razón aplicada, pero no es en base a lo que el hombre ha considerado como razonable, sino que es una base
aplicada a la esperanza que Dios nos ha concedido. Por eso Pedro está provocando, hermanos, a que podamos tener una base fundamentada en una razón, pero no cualquier razón humana, una razón en la esperanza, de la esperanza que Dios nos ha otorgado. Si nosotros notamos, hermanos, vamos a mirar en lo que es la razón correspondiente al significado. Perdón, avancé una. Ok, la razón según, hermanos, un significado natural o dado por las personas conscientemente, dicen que la razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. De alguna forma, hermanos, el conocimiento que las personas han desarrollado en base a la razón, hermanos, está en la propia facultad que el hombre ejerce sobre de sí para entonces él pensar y reflexionar y entonces llegar a una conclusión y formar juicios. Pero si nosotros sabemos, hermanos, que el hombre está buscando un razonamiento que busque complacer solamente sus intenciones del corazón, siempre su razonamiento va a ser pecaminoso. ¿Por qué? Porque está condicionado con un corazón que obviamente no quiere nada con Dios, que obviamente no desea a Dios. Entonces su razonamiento siempre va a buscar complacer sus propias percepciones. Siempre va a buscar que el que esté satisfecho de que lo que se está diciendo, de lo que se está pensando, sea él mismo. Entonces, humanamente, hermanos, la razón, según algunas personas, es esto: pensar, reflexionar y llegar a una conclusión. ¿Acaso será este el tipo de razonamiento que Dios nos está llamando a través de Pedro que nosotros desarrollemos, hermanos? No, sino que es una razón que sea encaminada hacia la esperanza. Como dijimos, la Escritura, la Biblia, sí habla acerca de que tenemos una razón, hay un conocimiento en nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo y hace su obra, hermanos, entonces nos deja ver con claridad la razón que la Biblia tiene. Pero ahora, esa razón, hermanos, que en la Biblia nos deja ver, la vamos a comprender hacia lo que Pedro añade: razón de la esperanza. Y la esperanza, hermanos, según un significado común que la gente tiene en cuenta, hermanos, dice que es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Si tú te das cuenta, hermanos, también la esperanza, que la gente tiene una percepción, está en relación de lo que él puede lograr, acerca de las metas que él puede tener, acerca de las proyecciones que el humano puede realizar. Y entonces se forma una línea de esperanza, pero en base a una razón, lo que es posible alcanzar. Entonces, cuando el hombre considera que sí hay una razón y hay una posible esperanza, lo forma todo en base a su propia condición humana. Pero cuando nosotros nos encontramos, hermanos, acerca de lo que es la esperanza bíblica o lo que la Biblia nos deja ver como la única esperanza, hermanos, vamos a encontrar que la esperanza es la virtud dada por Dios que capacita al hombre para tener confianza de alcanzar la vida eterna, con ayuda de Dios. Entonces, ¿puede estar peleada la esperanza con la razón? Y la respuesta es no. No hay algo, hermanos, en lo cual podamos percibir que la razón está diversa de la esperanza. Humanamente las personas creen que sí. ¿Por qué? Porque humanamente lo lógico o lo que atañe a la razón muchas veces no provoca una esperanza. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia, hermanos, que la esperanza si es una virtud, pero dada por Dios, que nos da la capacidad de tener la confianza de alcanzar aquello que Dios nos ha dado y concedido, hermanos. Es ahí entonces donde encontramos el conflicto entre el pensamiento de las personas que tienen una idea acerca de la creación y lo que nosotros conocemos acerca de
la razón de la esperanza. Si nosotros, hermanos, conocemos la razón de la esperanza como la verdad acerca de lo que Dios estableció en su creación, vamos a mirar, hermanos, cómo la Biblia tiene razón. La Biblia, por supuesto que tiene la razón, pero no es cualquier razón humana, es la razón de la esperanza que el Señor nos ha concedido tener. Y es ahí, hermanos, en donde nos introducimos a la parte de la creación. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos que la humanidad está peleando con el conocimiento, está peleando, hermanos, con la base acerca de lo que es razonable, viene esta pregunta: entonces, ¿qué causó el universo? Y es una pregunta, hermanos, que exige el conocimiento, humano, de forma en que sea respondida de forma razonable. Esta es una pregunta, hermanos, que obviamente a muchos posiblemente los ha llevado a conflictuarse con algunas corrientes filosóficas, con algunas corrientes de la ciencia, y muchos, hermanos, pueden conocer como esta pregunta una de poder resolver. ¿Por qué? Porque la ciencia en mucho, hermanos, posiblemente está en conflicto, más bien está en conflicto con la razón de la Biblia. Y es ahí entonces donde vamos a introducirnos, hermanos, en este problema que humanamente ha tenido, hermanos, mucho tiempo, mucho auge. Acompáñame a Romanos, capítulo 1, hermano. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, la propia palabra nos deja mirar cómo Dios mismo se hace visible en la creación del mundo. Esta podría ser la base suficiente, hermanos, para nosotros hablarle a las personas y nosotros mencionarles acerca de cuán tan visible es el poder de Dios en toda la creación. Pero ¿qué va a ocurrir? Tienen un corazón lleno de corrupción, igual que nosotros en alguna ocasión, hermanos. Igual que nosotros, van a toparse con la razón, y la razón los va a llevar a un lugar, hermanos, desde el cual van a querer salir por sus propios méritos, van a querer salir por sus propias formas de asegurar que eso no es verdad. ¿Cuál es el objetivo aquí de la Biblia, hermanos? Que la Biblia nos está marcando que sí hay visibilidad en la creación de que Dios es Dios y que lo creó, hermanos. Pero el problema está en que el hombre tiene un razonamiento corrompido, hermanos. Cuando tú intentas hablar con alguna persona que su defensa es el ateísmo, que su defensa es el evolucionismo, cuando tú intentas hablar, hermanos, acerca de todo esto, hay una barrera enorme que él ha desarrollado por su razonamiento. Hay una barrera tan grande, hermanos, entre las verdades razonables de la esperanza y entre el razonamiento que él ha desarrollado por negarse a reconocer a Dios, por negarse a mirar a alguien que es el perfecto diseñador de todo, y mejor buscar cualquier solución fácil, mejor buscar cualquier otro tipo de solución. Romanos nos deja ver, hermanos, cómo el hombre
ha buscado resolver esta pregunta toda su vida. Desde los inicios, de los orígenes de algunos filósofos, hermanos, narra cómo muchas personas hablaron, pensaron acerca de cuál era el origen de las cosas. Y ellos obviamente establecieron ciertas cosas donde dijeron, el océano es el Arges, me parece que le llamaban algún filósofo, no recuerdo el nombre, ahorita no lo anoté, perdóname hermano, pero que de ahí emanaba toda la vida, que de ahí fluía toda la vida. Y así fueron muchos, hermanos, muchos tratando de resolver la pregunta acerca de que qué causó el universo. Y eso es algo que, hermanos, hasta el día de hoy, obviamente, muchos siguen buscando tener. Perdón, hermanos, creo que me salí, ahí está. Y a partir de ahí, hermanos, de esta condición, de lo que la palabra nos deja ver, que el hombre se hizo necio en su corazón al mirar con claridad los detalles de la creación, notamos cómo el hombre buscó, hermanos, se esmeró, trató de hacerlo, la verdad lo trató, pero la realidad es que no lo hizo, hermanos. Y entonces miramos cómo se introdujeron dos ideas en relación al naturalismo y el creacionismo. Dos ideas que posiblemente daban la respuesta a todos a esa interrogante más grande que existía en el corazón del hombre, hermanos. ¿Por qué? Por su necio deseo de no reconocer a un Dios creador de todas las cosas. Y entonces surgió algo, hermanos, el llamado Big Bang. Y esta teoría, hermanos, no deja ver sino que algo, un accidente que parece ser un diseño perfectamente hecho. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando tú hablas, cuando alguien te habla o te narra, o tú mismo estudias o ves un poco acerca de lo que se refiere a esta teoría del Big Bang, hermano, te das cuenta cómo de alguna forma, buscando explicar el origen de todo el universo, lo único consciente o lógico que pareciera es que es un accidente, pero que pareciera ser un diseño perfectamente hecho. Entonces, hasta en eso, hermanos, hay muchas formas de nosotros, hermanos, tomar en cuenta cómo esta teoría, en donde narra la materia y el origen de la nada, es totalmente, hermanos, fuera de lo que la Biblia nos deja ver. Pongamos un ejemplo sencillo, hermanos. Digamos que tú un día se te ocurre pintar en tu hogar, en tu casa, y dejas una cubeta ahí, hermanos, con la pintura, y de repente pasa tu hijo y tira la cubeta. Y cuando tú observas, miras la pintura toda regada, y tú dices, esto es un desastre, esto para nada es creación. Pero viene alguien con otro tipo de razonamiento y de pensamiento, el cual ha desarrollado de manera artística. No, esto es arte, mira. Esto es una mancha, aquí puedo ver cómo de alguna forma hace semejar la tristeza del niño. Hermanos, esas son las ideas y los razonamientos que hasta ahora muchas personas han tenido, hermanos, en relación acerca de la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Porque es un desastre, hermanos, un accidente que como el caos pudo originar orden. Como el caos que aparentemente le da la razón al origen de las cosas, ¿cómo puede ser posible? Detalles como el origen de toda materia, hermanos, es algo que obviamente la teoría del Big Bang no responde. Detalles como el origen del átomo, hermanos, son detalles que la teoría del Big Bang no responde. Simplemente algo explotó y ya. A grandes rasgos es eso. Pero ¿de dónde surgieron cada átomo, el más mínimo porción de átomo en el universo, hermanos? No hay una explicación para ello. De la nada no surge nada, solo de Dios. Solo de Dios pueden surgir de las cosas, hermanos. Pero de la nada no surge nada. Entonces, un biólogo llamado George Taylor Simpson dice: somos producto de un proceso natural, inconsciente y sin propósito que no nos tenía en mente. Hasta un biólogo, hermano, se da cuenta de que ¿cómo puede ser posible
que el hecho de que nosotros hayamos surgido, el hecho de que nosotros tengamos una perfecta sincronía en nuestros organismos, haya sido de un propósito que no nos tenía en mente. ¿Es acaso nuestra vida algo de manera que ha surgido, hermanos, de la nada y sin ningún propósito? Ese es el pensamiento razonable. Si tú te das cuenta hasta ahora, hermanos, solamente está buscando satisfacer la razón, pero no le está dando un propósito, no le está dando esperanza a lo creado. Y es ahí donde la razón de la esperanza, que la Escritura nos deja ver, hermanos, toma su parte. ¿Por qué? Que mientras el hombre busca ser satisfecho en su razón, la Biblia no solo satisface la razón de la esperanza en el único creador. Y eso es el objetivo de la Biblia, hermanos. Ese es el objetivo de la salvación que Cristo nos ha otorgado. Por eso, otra de las cosas, hermanos, que se habla en relación acerca de la creación, podría hablarte acerca de los detalles técnicos del Big Bang, pero tenemos que avanzar. Otro de los detalles, hermanos, que buscó satisfacer la razón del hombre está en la evolución. Y la evolución, hermano, tú sabes un poco, probablemente en tus libros de ciencias naturales lo llegaste a ver. Era muy común verlo, hermanos, era muy común ver la clásica imagen en donde se veía un mono y de repente uno que se iba encorvando y luego de repente hasta que era el hombre perfecto, hermanos. Y ahí estaba la respuesta a la más grande interrogante de toda la humanidad: venimos del mono. Lo que hace uno para zafarse de las cosas, hermano. Tan fácil y sencillo de satisfacer el razonamiento era esto, hermanos, que dejó a un lado todos los detalles, hermanos, minuciosos que están en nuestro cuerpo, hermanos, para notar que esto no puede ser. La llamada el tiempo y el azar eran dos cosas básicas que la evolución tomaba en cuenta, como para decir, el tiempo, ¿cuánto tiempo tardó el hombre en evolucionar? 8,000 millones de quién sabe cuántos años. ¿Y quién va a saber? Pues el que ha estado durante todos esos años, pero lo más seguro es que durante tantos años haya pasado algo. Ese es el pensamiento razonable que las personas han desarrollado, hermanos, para darle una respuesta a las cosas. ¿Y qué fue lo que produjo? El azar. Tiempo y azar. Dos cosas que aparentemente resuelven las más grandes interrogantes de la historia. Pero se nos olvida cómo el desarrollo de células, hermanos, tan minucioso que en los tiempos de Darwin, hermanos, no sabían ni conocían los detalles que existían en las células. Y cómo cada detalle tan microscópico, hermanos, estaba perfectamente establecido por un único Dios. Pero ¿quiere esto reconocer el hombre? No. ¿Por qué? Porque su corazón está totalmente airado contra Dios, está totalmente corrompido. La complejidad genética, hermano. Podríamos hablar acerca de los detalles minuciosos y los millones de caracteres informativos que hay en tu cuerpo en base al ADN, hermanos, pero eso ya es simplemente algo asombroso para quedar de verdad, verdaderamente, hermanos, asombrados. ¿Por qué? Porque quien sea médico, hermanos, o quien conozca un poco acerca del ADN, hermanos, sabe que los detalles de que para que se forme una cadena involucran muchas partes perfectamente ensambladas, y no solo muchas partes de la proteína y todos estos detalles, hermanos, sino también en base a la información que cada parte del ADN tiene. Y esto es totalmente complejo como para solo decir, fue azar. Solo pasó porque pasó, tenía que pasar. ¿Por qué? Solo pasó porque pasó. Satisfacen la razón humana, pero no hay una satisfacción razonable en la esperanza que ahora nosotros tendremos en la creación, hermano. Quisiera recomendarte, hermano, este video está en YouTube, se llama La Teoría Fantástica, alrededor de 1 hora y media, hermano. Mírala, ahí a más detalle obviamente introducen aquellas partes específicas acerca de cómo está compuesto el ADN, acerca de qué condiciones tenía que tener la Tierra para que obviamente también surgiera nosotros, hermanos,
hablando de lo que es el creacionismo, las personas dijeron, es que salió un hombre de abajo del agua, un pececito, y entonces empezó a desarrollar sus pulmones, todo este tipo de detalles, hermanos. Obviamente la Biblia nos deja ver que todo ya estaba establecido, pero los hombres que han creado todas estas historias, todas estas teorías, hermanos, por la conducta de su corazón, por su corazón necio ante Dios, ahí están, te lo recomiendo mucho, hermanos, la teoría fantástica en YouTube, para que la vean, hermanos. Ok, es aquí entonces, hermanos, donde la razón de las Escrituras nos narra lo que verdaderamente ocurrió. Es aquí, hermanos, donde nos encontramos con la respuesta acerca de lo que causó aquello que, perdón, se me olvidaba esta cita, hermanos, de Albert Einstein, que dice, lo más incomprensible del universo es que es comprensible, y es comprensible porque lo hizo un ser comprensible. ¿A dónde nos está apuntando? Al único creador de todas las cosas, hermano. Está diciendo que todo lo que él ha podido ver, como Romanos nos dice, hermanos, lo que es invisible de Dios, su eterno poder, se ven claramente visibles. Para algunos se les concede ver con claridad cómo hay un diseñador perfecto detrás de todo lo que es la creación, hermanos. Para algunos otros, su corazón tan lleno de odio, hermanos, tan lleno, su corazón pecaminoso, hermanos, obviamente nunca va a querer reconocer a Dios. Pero es ahí, hermanos, donde la razón de las Escrituras nos deja ver cómo o qué causó el universo. Y es ahí donde nosotros entramos, hermanos, acerca de lo que nos narra la confesión. La confesión, hermanos, nos empuja a mirar en la palabra lo que nos deja ver en base a cómo sucedió la creación. Dice, en el principio, este es el punto número 1, hermano, de tu hoja o de la confesión, según este capítulo. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. ¿Dónde está esto? Génesis 1, hermano. Ahí nosotros podemos encontrar la parte creativa de Dios, hermanos, desarrollando todo lo que era su voluntad. ¿Para qué? Para manifestar la gloria de su poder. En Génesis nosotros encontramos acerca de cómo la razón que las Escrituras nos deja ver acerca de cómo fueron las cosas creadas, hermanos, nos lleva a mirar y a confiar en un único creador. Cuando a ti te toca, hermanos, o cuando nos llega a pasar de que necesitamos compartir el evangelio a alguien, hermanos, y uno de sus problemas esenciales es en relación hacia la creación, si tú o yo, hermanos, iniciáramos nuestro diálogo, si tú o yo iniciáramos la forma de trasladar el mensaje, solamente refiriendo es que Dios es el creador, hermano, aquella persona de manera directa su muro de razonamiento lo va a evadir. ¿Por qué? Porque obviamente tiene un corazón que va a buscar de cualquier forma evadir esa verdad, evadir esa realidad. ¿Por qué? Porque no conocen o no saben, hermanos, la esperanza que nosotros tenemos en la razón que Dios nos ha concedido de un Dios creador. Por eso, hermano, cuando tú le hablas solamente en base a de conocimiento, probablemente, hermano, se quede en una base de conocimiento y se vuelva una lucha de conocimiento, a ver quién tiene más verdad, a ver quién lanza más versículos, a ver quién lanza más teorías. Pero esa razón, hermano, solamente está atacando aquello que ha sido influenciado por un corazón pecaminoso, que ha sido influenciado por un corazón. La base, hermanos, el problema se encuentra en el corazón, no en la mente. Muchas veces el problema se encuentra en el corazón. ¿Por qué?
porque resultado de las concupiscencias y de los deseos que hay en el corazón, se ha desarrollado pensamientos y han sido ataduras para entonces negar las verdades que están en la palabra. Entonces, si tú le lees, o si tú le compartes, o si nosotros le compartimos a alguien, hermanos, en relación a esta verdad acerca de que en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él han, ya sean visibles o invisibles, en un lapso de 6 días, y todas muy buenas. Posiblemente aquella persona lo primero que responda sería un completo y rotundo no. Posiblemente va a seguir negándolo, hermano. Hay otro punto acerca de esta confesión. Dice el punto número 2: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales. Fíjate, si te das cuenta, hermanos, sigue involucrando la razón. La razón no está dividida de la persona, hermanos. Claro, nosotros somos seres razonables aún estando en Cristo, por supuesto, hermano. Por supuesto sigue existiendo la razón, pero no es una razón que está condicionada por un corazón pecaminoso, sino que ahora es una razón concedida por un lavamiento que ha hecho el Espíritu Santo de nuestro corazón y de nuestra mente. Y ese es el conflicto que obviamente las demás personas no van a entender. Racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para lo cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Si nosotros notamos, hermanos, en relación a este segundo punto, vamos a mirar cómo Dios dotó al hombre de las características hasta con las cuales, hermanos, lo hace un ser que vive o que está en la libertad de su propia voluntad, pero con el corazón capacitado para obedecer y amar a Dios. Hermanos, Dios dotó al hombre con una capacidad de manera racional y una capacidad en su propio corazón para reconocer que Dios es digno de obedecer, que Dios es digno de seguir. Cuando llega la caída, hermanos, del hombre, esta capacidad que tenía el hombre se perdió. Ya no tenía un corazón que quería amar a Dios, ya no tenía una mente, hermanos, que quería rendir su razón a Dios. Ya tenía una mente totalmente llena de corrupción que lo llevaba a negarse a Dios. Entonces, puede por esto, hermanos, alguna persona, si tú le estás compartiendo, imagínate ese escenario, hermanos, donde tú le estás compartiendo y le estás leyendo estas partes de la confesión de fe. En este punto, ¿alguien podría creer? Posiblemente ahora se encuentra más enfadado que en el anterior punto, hermano. Posiblemente en este segundo punto ya la sangre le está empezando a hervir, porque tú sigues defendiendo una verdad que es razonable, pero en la esperanza que Dios te ha concedido a ti. Pero en este punto posiblemente, hermanos, ya empieza como que a decir, vuélveme a decir que Dios es creador, vuélveme a decir que Él me hizo con la posibilidad de rendirme a Él. Hermano, eso ¿cómo le cuesta al hombre? No lo desea, no lo quiere. Avancemos en nuestra posibilidad al momento de evangelizar, hermanos. Viene el tercer punto acerca de la creación y dice: además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Hermanos,
Ya para este punto posiblemente la ira consume a muchos por pensar que están obligados a obedecer a Dios. Ya para estas circunstancias, hablándole de un Dios creador, hermanos, ya ardió Troya, como por ahí dicen. ¿Por qué? Porque ya está empezando a sacar todo aquello que está en su corazón, que desea con toda intención seguir negando que Dios es creador. ¿Por qué quiere seguir el hombre negando que es Dios creador, hermanos? Porque no quiere reconocer que necesita de Él. Porque no hay ningún deseo en su corazón de reconocer que necesita de un Dios creador, un ser más grande que Él, un ser más poderoso que Él, un ser más sabio que Él. No, para el hombre es el centro del universo y Él le da la respuesta a todos los asuntos y a todas las cosas. La Escritura, la Biblia, todo lo que miramos en Génesis, hermanos, nos deja ver cómo la obra perfecta de Dios llevó a crear todas estas cosas con el propósito de manifestar su gloria, hermanos. Entonces, la incredulidad no es el producto de una inteligencia funcionando racionalmente. La incredulidad es el producto de un razonamiento pecaminoso que maneja con deshonestidad la evidencia. Cita de Sugel Michelin. ¿Cuál es el problema, hermanos, con las personas cuando les hablan acerca de un Dios creador? ¿Cuál es el problema? Que su razonamiento pecaminoso, hermanos, obviamente los va a negar, de ser posible, todas las ocasiones. Siempre va a querer negar. Le hablas le muestras como en Romanos, hermanos, le quieres demostrar, o tú mismo intentas ver cómo la deidad y su poder se hacen visibles en toda la creación, y lo va a querer negar. ¿Por qué? Porque tiene un razonamiento pecaminoso. Por eso, hermanos, la incredulidad no es producto de una inteligencia funcionando racionalmente. ¿Qué es esto? Bueno, aquel ser que es pensante y que verdaderamente tiene mucha inteligencia, muy inteligente, entonces no va a creer en todo lo que le digan. No, hermanos, eso no es el medio de la incredulidad, sino el medio está en el corazón y en el razonamiento, que con deshonestidad maneja toda la evidencia. Toda la evidencia que nosotros miramos naturalmente, hermano. Mira tu cuerpo, mira cómo está constituido. Hermano, es ilógico que tardaran millones de años en que se te desarrollaran pulmones, hermanos. O que de repente un ser orgánico dijera, tengo que comer porque si no, no voy a sobrevivir, entonces voy a desarrollar una boca. Es ilógico verdaderamente, hermanos. Pero ¿por qué sigue el hombre afanado y aferrado acerca de lo que es para él verdad? Por su razonamiento pecaminoso. Pero si nosotros recordamos, hermanos, lo que Pedro nos insta, a lo que Pedro nos llama es: defiendan la verdad del razonamiento en la esperanza. Añadir la esperanza al razonamiento humano que está en la Escritura, hermanos. Dejar mirar cómo el razonamiento que Dios nos ha concedido nos lleva a un fruto también más precioso, que es la esperanza, hermano. Ante todo aquel que demanda razón, demuéstrale razón de la esperanza. ¿Por qué? Porque razón con razón, hermano, no vamos a llegar a donde se encuentra el problema de la persona. Y donde se encuentra el problema de aquella persona o de nosotros mismos es nuestro corazón. Por eso, hermanos, avanzo. Nuestra razón de la esperanza. ¿Cuál es nuestra razón de la esperanza, hermanos? ¿Qué es aquello razonable que nos conduce a la esperanza? Nuestro divino propósito, hermanos, que es el propósito de Dios. Una persona que te habla posiblemente acerca de cómo la creación del Big Bang y cómo el evolucionismo ha llevado a las cosas a surgir, hermanos, no lleva sino que a más ser el medio por el cual él siguió viviendo o sobreviviendo, por así decirlo. Pero no le da
un propósito o un objetivo a las personas. No le da un objetivo a todo lo que miramos. No le da un propósito a los cielos. No le da un propósito al sol, hermano. Cuando nosotros notamos, obviamente, manera humana, hermanos, el sol tiene su propósito para con nosotros. ¿Y cuál es? Abastecernos de calor. ¿Cuál es el propósito de las aguas en la tierra, hermanos? Bueno, el propósito de las aguas es darnos suplir la necesidad de lo que el hombre tiene, hermanos. Entonces ya la creación ya no surgió nada más porque sí quiso creerse, porque sí quiso desarrollarse. No, sino porque tiene un propósito. Dios permitió que todo fuese hecho. Y entonces es ahí donde nosotros encontramos nuestra razón de la esperanza, nuestro propósito, hermano. Esta es la esperanza que la gente no entiende porque solamente considera que algo razonable es lo que se tiene que resolver. Pero no es algo razonable lo que se tiene que resolver, es algo en condición del hombre. Y cuando tú o yo, hermanos, hablamos acerca de lo que es el propósito que Dios nos ha concedido, entonces vamos a mirar cómo la vida eterna es algo que nos tiene preparados. Isaías 40:28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno es el Señor, el Creador de los confines de la tierra. Hermanos, nosotros podríamos decirlo así a todas las personas, a todos aquellos que niegan la creación, a todos aquellos que niegan la intervención y la suficiencia de Dios para crear todas las cosas. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? Hermanos, ¿qué es lo que no han oído? ¿Qué? ¿La creación acerca en el Big Bang? No, ¿acaso no sabes por qué es que Dios te creó a ti tan perfectamente diseñado? ¿Acaso no has oído cuál es el propósito de por qué Dios te dio el diseño? ¿Por qué Dios te ha creado? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has escuchado? Bueno, pues es el momento, hermanos, de que no solamente traslademos un conocimiento que ataque la razón de las personas, sino un conocimiento en la esperanza que profundice en el corazón de aquellos que siguen aferrados a todas las teorías de la creación, y entonces puedan mirar al único Señor creador de los confines de la tierra. ¿Te va a tocar personas que lo sigan negando? Claro, hermano, claro, posiblemente vaya más de uno, hermano, pero ten por cierto que más de uno se va a rendir ante toda la evidencia de la escritura, de la historia, y va a decir: no hay más Dios creador que uno. Y eso, hermanos, va a ser para gloria de Dios. Entonces, nuestra condición, hermanos, nuestra condición necesita un Redentor único, eterno y creador de todas las cosas. Acompáñame por favor a Colosenses 1:15. Colosenses, 1, capítulo 1, versículos 15 en adelante. Leemos y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne
por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si te das cuenta, hermanos, nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Nuestra mente también se negaba en más de una ocasión reconocer todas las verdades de la Escritura. ¿Por qué? Porque queríamos buscarle un enfoque más claro en base a la ciencia y en base a lo que la historia demanda. ¿Y qué crees? Sí está. Pero tú y yo a veces lo miramos con un enfoque de negar las verdades de la palabra. Pero ahora, hermanos, cuando Dios nos ha otorgado nuestro único redentor, hermanos, es inevitable tener un encuentro con el Creador. Es algo, hermanos, de lo cual obviamente todos y cada uno de nosotros vamos a estar, hermanos. Vamos a tener que tomar en cuenta que hay un Creador y ese Creador exige, hermanos, obviamente, como lo leímos en un principio a través de estos tres puntos acerca de la creación de Dios, hermanos, que se camine en verdad y en justicia. Pero al no tener ese tipo de caminar, hermanos, pues obviamente necesitamos un redentor, alguien que nos reconcilie con el eterno Dios creador. Y el único medio, el único que nos reconcilia con el Dios creador, hermanos, es Jesucristo. Por eso, hermanos, la forma de compartir la razón de nuestra esperanza está en esto. Hay un creador, hay alguien que hizo los cielos, las estrellas, todo hizo al hombre. Lo hizo perfectamente a su imagen y a su semejanza. Pero este cayó y entonces ante su caída era necesario suplir de un medio de salvación. ¿Quién fue el medio de salvación? Cristo. Es el único que te puede reconciliar con el eterno y único creador. Y entonces ya no es solamente hablar de la creación, ya no es solamente, hermano, trasladar una narrativa histórica de lo que verdaderamente ocurrió, sino es encaminar a la verdad que la Escritura nos deja ver, hermanos, a la esperanza del único Dios que nos puede salvar, a la esperanza del único Dios que sí creó todo, que nos creó con un propósito, pero todo es para su gloria y para su honra. Ahora ese es el propósito, hermanos, de mirar y de conocer la forma en la que vamos a defender nuestra fe acerca de la creación que los demás hombres comparten y ejercen. Porque ten por dicho, hermano, que obviamente nos va a tocar defender todo esto, nos va a tocar inevitablemente hablar de las partes de la creación. Pero existen dos escenarios inevitables, hermanos, que obviamente serán la culminación de ese encuentro con el Creador. Acompáñame a Apocalipsis 20. Versículo 11 al 14 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego. Este es el primer escenario, hermanos. Un escenario que inevitablemente ocurrirá. Un escenario, hermanos, que inevitablemente en el transcurso del tiempo, según la voluntad de Dios, ocurrirá, hermanos. En donde toda cosa o todo ser creado estará, todo hombre creado estará delante del único Dios creador. Estará delante de aquel que extendió toda su gracia y su misericordia para conceder salvación. Y entonces será el encuentro no solo razonable, hermano, porque lo terrible será que muchos en ese día todavía seguirán apretando sus dientes y sus manos de manera violenta contra el único creador. Todavía seguirán negando la verdad razonable que sus propios ojos ven, hermano. Y eso es terrible. Eso es algo terrible. Pero es un encuentro inevitable que ocurrirá. Y si nosotros no compartimos, no avisamos acerca de este encuentro, hermanos, que conscientemente está en quién, a toda la humanidad, a todas las personas, hermanos, pues entonces obviamente van a abrazar la esperanza que tienen en el único Dios creador y redentor de todas las cosas. Porque no se nos olvide, hermanos, Dios fue nuestro creador. Dios es quien nos diseñó perfectamente. Dios es el que estableció las funciones de todo nuestro organismo. ¿Acaso no es Dios justo como para demandar que demos cuentas de lo que somos nosotros? Pues Él es nuestro creador. Pero ahí es donde la esperanza viene, hermanos. Ahí es donde podemos contemplar un segundo escenario del cual pedimos a Dios nos conceda estar. Y está también en Apocalipsis capítulo 5, hermanos, versículos del 12 al 14. Y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, estamos llamados no solamente a presentar defensa ante todo aquel que demande razón, porque de lo razonable a los ojos humanos, hermanos, nunca vas a llegar a un fin con ellos. Pero aquello de lo que demanda razón de la esperanza, podemos compartir nuestra defensa de manera segura y precisa. ¿De qué forma? En la Escritura. La Biblia, hermanos, nos es el medio suficiente para nosotros dar por verdad todo lo que está establecido en base a la creación y de un Dios creador. La Biblia nos deja, hermanos, establecido como todo aquello que la Escritura nos llama a vivir, hermanos, está allí implícito. Y la forma de nuestra defensa, hermanos, está a través de la Biblia y de la esperanza que nos ha concedido. ¿Y cuál es la esperanza? Que nosotros anhelamos ser de aquellos, hermanos, creados, que dan gloria a Dios, que dan honra, alabanza a Dios, que extienden su gratitud al único creador y redentor de todas las cosas. Si el Señor a ti, hermano, ya te llevó a mirar, y tú puedes mirar en los cielos, y tú puedes mirar en las montañas, todo aquello, hermano, cómo hay un Dios perfecto diseñador detrás de todo ello. Da gloria a Dios, hermano, porque hay muchos que están peleando con su razón por querer entender eso o por querer vivirlo y no pueden. ¿Y acaso es suficiente solamente mirar y entonces ya no hay justificación para ellos? No, hermano. También la Escritura nos dice, la Biblia nos dice, hermanos, cómo la predicación es algo que debemos de hacer. Nosotros debemos de compartir el Evangelio.
Debemos de hablar acerca del Dios. Cuando alguien está peleando, luchando con estas relaciones acerca de la creación de Dios, hermanos, el objetivo que Dios pone en nosotros es no solo atacar su razón, es atacar al corazón que obviamente está inundado de todo aquel rencor hacia Dios. No sabemos qué hay en su corazón, hermano, para que haya abrazado una idea de ateísmo. No sabemos qué hay en su corazón como para que él se haya empalmado con la idea del creacionismo y de la evolución, hermanos. Y eso es culpa de Dios de ninguna manera. Pero nuestro trabajo, hermanos, puede ser el hecho de que Dios nos use para trasladar las verdades en defensa, hermanos, de la esperanza que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos razón en la esperanza, no una razón lógica. Nosotros tenemos, hermanos, Dios nos ha concedido una razón que tiene infundida esperanza, no cualquier esperanza. Recordémoslo, hermanos. La esperanza que el Señor nos ha concedido es de haber sido reconciliados con el único creador y hacedor de todas las cosas. Por eso, si hay algo que necesites tú aprender, hermanos, acerca de la creación, es que Dios te creó, Dios te formó con un único propósito, y es para su gloria y su honra. Y si tú bien estás ahora, hermano, caminando para su gloria, para su honra, que no se pierda esa verdad de tu corazón, porque muchos batallan con su razón para caminar en verdad de lo que Dios nos ha concedido hoy, hermano. Le pido al Señor que nos ayude, hermanos, a no solamente mirar cómo la creación de Dios fue algo asombroso, cómo la creación de Dios es algo asombroso, sino que hay un objetivo y un propósito para todo esto que el Señor ha permitido. Y por último, solamente quisiera recomendarte, hermanos, dos partes bibliográficas que obviamente te van a ayudar a conocer más acerca de todos estos temas. Como te menciono, hermano, hablar de los detalles en relación acerca de las teorías del creacionismo es muy interesante, y alguna vez nuestro pastor Alex nos habló de cada una de ellas, hermanos. Y la verdad es muy interesante conocer cada una de ellas. Mi percepción al principio era, hermano, también hablarte mucho de ellas, pero a veces el Espíritu te traslada a otra forma, hermano, que ¿quién es uno si no Él es el creador? Por eso te recomiendo La batalla del conocimiento, un libro de John MacArthur, hermanos, que habla acerca de las bases que están en la palabra, acerca de cómo fue el desarrollo de la creación y sobre todo la profundidad. Te recomiendo también un libro que se llama Evolución Imposible, de Dr. John F. Aston. Es un doctor rabino, me parece, que también habló mucho acerca de los detalles imposibles que están en la evolución, que obviamente no tienen ninguna base fundamental científica ni siquiera. Y un libro que se llama Un Dios para la Ciencia, de uno llamado Terry McNeil, me parece que también es si no recuerdo bien, déjame ver un segundo, hermano. Es un teólogo físico que también desarrolló un compendio acerca de todas y cada una de las teorías evolucionistas, las variantes, las opciones, las posibilidades. Y en él, hermano, vas a encontrar también las referencias de la Escritura, que ya dejan ver obviamente toda la creación, cómo fue hecha por un único ser, y ese es nuestro Señor. Y sobre todo, hermano, te recomiendo que obviamente tú camines con el Señor, porque hay muchas de estas teorías de la ciencia, hermanos, que pudieran conflictuarte, pero recuerda, ya la razón que Dios te ha concedido es en una esperanza. No abandones la esperanza concedida por el Señor. Nos es mejor, hermano, ni las muchas teorías, ni las muchas aparentes descubrimientos que llegan a ser, hermanos, van a terminar de inundar lo que el único sabio Dios ha hecho y en su creación.